Día 13 de mayo. La venerable Catalina Cardona. La mejor panegirista de esta venerable fue nuestra Madre Santa Teresa de Jesús. Nació doña Catalina en Nápoles, Italia, aunque algunos dicen que en Barcelona en 1519, hija de don Ramón de Cardona y de madre desconocida. Los que afirman que nació en Barcelona dicen que muy niña la llevó su padre a Nápoles y que la metió en un convento de capuchinas. Desde niña dio muestras de amar la soledad que tan gran ejemplo había de dar andando el tiempo, amor a los pobres y muchas ansias de penitencias y amor singular a la Santísima Virgen, a quien todos los días rezaba el Santo Rosario. A los 8 años murió su padre, quedando al cuidado de una aya en casa de la princesa de Salerno. No varió su método de vida y en el palacio se retiraba al oratorio para hacer su oración. Practicando este ejercicio se le apareció su padre envuelto en llamas, y conociéndole comenzó a temblar, queriendo huir. Mas la detuvo y le dice: «Pues, ¿qué queréis, padre, que haga yo por vos?». A lo que le responde: «Hija, que hagas por mí penitencia, porque estoy condenado a estos tormentos hasta que por ellos satisfagas». Compadecida de las penas de su padre, buscaba los sitios más apartados del palacio, en donde tomaba disciplinas y hacía fervorosas oraciones por él. Pasado algún tiempo se le volvió a aparecer diciéndola que sus penitencias le habían librado de las penas del purgatorio, y se iba al cielo. También le anunció que sería desposada, pero no casada, y que se dedicase a amar a Dios. Hizo propósito de virginidad, el cual más tarde convirtió en voto. Trató con personas virtuosas y hasta los 13 años guardó silencio, ayuno y oración. Sus parientes la importunaron para que se desposara, y cediendo les advirtió que tenía voto de castidad, mas le dijeron que sacarían dispensa del mismo. Estando en una iglesia con otras señoras de la nobleza, tomó un libro y como no sabía leer lo abrió al revés, y notado por una amiga se rió de ella, lo que mucho sintió su tía reprendiéndola amargamente. Era la festividad del Espíritu Santo, y con gran confianza pidió al Divino Espíritu, puesto que había dado el don de lenguas a sus apóstoles en aquel día, le concediera a ella lo que le faltaba para saber leer, comprometiéndose por toda su vida de rezarle su oficio. Concedida la gracia, leyó con toda soltura. Este lance llegó a noticia de su prometido, que si se alegró, no pudo ver realizado el matrimonio, pues una pulmonía le llevó en pocos días al sepulcro. Muerto el que había de ser su esposo, y no queriendo verse expuesta a faltar a su voto de castidad, se metió en un convento de capuchinas, donde seguía los actos comunes y se dedicaba intensamente a la penitencia y oración. Su devoción predilecta era la de la Santísima Virgen, cuyos privilegios meditaba continuamente, siendo favorecida de modo extraordinario en la noche de Navidad por la Santísima Virgen. Mientras las religiosas cantaban los maitines de día tan señalado, ella se bajó a la iglesia y ante un altar de la Virgen, con el niño, meditaba tanta grandeza y vio que la Virgen Santísima tomó el niño Jesús y poniéndolo sobre el altar, lo adoraba. Ante esta maravilla dio voces. Las religiosas suspenden el canto y bajando a la iglesia admiran la maravilla, la cual se hizo pública en todo el reino de Nápoles. Pasó la princesa de Salerno a España y trajo por compañera a la recogida joven Catalina. Llegando a España en 1557, cuando ya contaba 38 años de edad, fijando su residencia en la corte que entonces estaba en Valladolid. Todo lo mejor de la corte visitaba el palacio de la princesa napolitana, y entre los concurrentes se encontraba el desgraciado doctor don Agustín Callaza, el cual pretendía introducir su herejía en el corazón de la princesa. Pero notándolo doña Catalina,
advirtió a su prima el peligro que corría, diciéndola que aquel sacerdote con piel de oveja era un lobo. El día de la resurrección predicó elocuentemente un sermón lleno de herejías, y cuando por la tarde fue al palacio doña Catalina, le afeó su conducta diciéndole que era luterano y que cuando había predicado había visto salir fuego del infierno de su boca, el cual le había de abrasar. Confuso salió de Palacio Callasa y doña Catalina públicamente dijo que no había de volver a predicar. Esta especie de profecía corrió por todo Valladolid, y como el sábado siguiente estaba comprometido a predicar, se llenó la iglesia de público, entre el que estaba la princesa y doña Catalina. Comenzada la misa, todos miraban a doña Catalina burlonamente, pero ella, sin inmutarse, no se daba por aludida, aunque estaba plenamente convencida que Callasa no predicaba. A la hora de comenzar el sermón, salió un señor de la sacristía y anunció al público como el Santo Tribunal de la Inquisición se había llevado preso al doctor Callasa por herético. El murmullo fue grande y después la princesa refirió lo acaecido en su palacio entre la Callasa y su prima. Muerta en 1577, la princesa de Salerno ordenó el rey Felipe II que el príncipe Ruiz Gómez diera en palacio cargo a doña Catalina y que pudiera entrar y salir sin trabas, y que con sus consejos ayudara a la educación de los príncipes. Cuando entró en palacio contaba 58 años y la hicieron limosnera mayor, casando a huérfanas y socorriendo generosamente a los pobres, enfermos y hospitales. Su alimento eran unas berzas y muchos días un ayuno completo, durmiendo en un jergón, vistiendo sayal, usando cilicios y rezando todos los días el oficio de difuntos y el del Espíritu Santo. La educación de los príncipes fue hija de su amor a los que instruía, y hacía fueran misericordiosos con los desheredados de la fortuna. Su vida en palacio fue de gran desengaño, pues veía palabras dulces y obras amargas, asqueándola aquella fingida devoción y aquel engaño perpetuo. Deseando salir de aquel laberinto de mentiras, multiplicaba sus oraciones, mereciendo oír del Señor: deja el palacio, vete a una cueva para que más libremente te des a la oración y penitencia. Para más asegurarse, lo consultó con los confesores, que se lo desaprobaron, pero lo consultó con un padre franciscano que la animó, y todas sus dudas desaparecieron cuando San Pedro de Alcántara la testificó ser la voluntad de Dios que hiciera vida ermitaña. Vencidas las dificultades de abandonar el palacio, ayudada por sus dos confidentes, Alonso y Piña, en traje varonil pudo salir sin ser notada, y Alonso y Piña le llevaban su ajuar consistente en cilicios, rayos, cadenas y disciplinas. Juntos caminaron hacia la Roda. Hablando nuestra Santa Madre de este hecho, dice: más que amor debía de llevar, pues ni tenía cuidado de lo que había de comer, ni los peligros que le podían suceder, ni la infamia que podía haber cuando pareciese. Qué borracha debía de ir esta santa alma, embebida en que ninguno le estorbase de gozar de su esposo, y que determinada de no querer más mundo, pues así iba privada de todos sus contentos. Al salir de palacio, dejó escrita una carta al príncipe Ruiz Gómez y a don Juan de Austria, diciéndoles que no se opusieran a los fines que Dios quería de ella. Al llegar al obispado de Cuenca, pidió permiso al señor obispo para vivir en desierto, el cual le fue concedido. En vara del rey, habiendo encontrado una covacha que más parecía madriguera de raposas, no quiso pasar adelante, y haciéndolo una mala puerta disimularon la habitación, dejándola con sus instrumentos de penitencia y 3 panes por todo manjar.
Armada del escudo de la fe, la celada de la salud y la esperanza de su espíritu, comenzó su espantoso retiro a los ojos de los pusilánimes y amadores del mundo. Cerca pasaba el río Júcar y como a media legua el convento de religiosos trinitarios, a donde acudía los días festivos a oír misa y comulgar. Llamó la atención el ermitaño, pero como no hablaba edificaba su comportamiento, de donde no se ocuparon de averiguar su habitación. Al terminársele el pan que le dejaron se alimentaba con hierbas, siendo su abstinencia ejemplar aún de los más esforzados. Pidió a Dios ayunar como Jesucristo en el desierto, y al cabo de los 40 días estaba tan desfallecida que precisó arrimarse a una cruz y exclamó: Señor, yo muero si no me remediáis. De modo milagroso fue favorecida con 3 panes. En una ocasión que estaba desfallecida, vio 2 espárragos y los comió. Y por haber faltado a la gula, hizo después rigurosa penitencia. Decía que como ella había visto las penas del purgatorio e infierno, para verse libre de ellas, se mortificaba tan rigurosamente. Dios le concedió que los animales dañinos que en aquella soledad había, acudieran a festejarla y nunca ni a ella ni entre sí se hicieran daño. Como a San Antonio en el desierto el demonio intentó espantarla con alaridos temerosos, o apareciéndosele en figuras horrorosas, o maltratándola, pero armándose con el Santo Cristo que siempre llevaba consigo, y pronunciando con fe su santísimo nombre, hacía huir a aquel ejército infernal. 3 años pasó en su cueva sin nadie saber de ella, y un día que se ocupaba en recoger unas hierbas, no advirtió la presencia de un pastor, el cual la dijo lo edificado que el pueblo estaba de su comportamiento, y que su amo, que era bueno, quería favorecerla, que aceptara el pan que le daba y dejara las hierbas. Agradecida tomó el pan, y despedido el pastor, disimuladamente tomó otro camino hacia su cueva. Al otro día volvió el pastor, que pronto dio con la cueva, cuya apariencia de puerta estaba cerrada, y respetándola llamó a la ermitaña, que viéndose descubierta salió, y el bueno del pastor le ofreció todo lo que necesitara para vivir. Solamente le pidió que guardara silencio. Pronto se supo que era mujer, con lo que la admiración subió de punto, venerándola más. La celaron y en su ausencia entraron en la cueva y encontraron una carta del príncipe don Juan de Austria en la que la llamaba madre, de donde dedujeron que no solamente era santa, sino también noble. Se quejó al Señor de que se hubiese descubierto su escondrijo, y el Señor le manifestó que era tiempo de manifestarse para su mayor gloria. Una vez descubierta fue la admiración de todos, tanto los de los pueblos cercanos como la aristocracia de Madrid querían conocer aquella maravilla de los siglos. Tal fue el entusiasmo que aquellas soledades parecían una ciudad populosa. Nuestra Santa Madre Teresa de Jesús testifica que solían subirla en un carro para que pudiéndola ver todos, a todos bendijera. Los enfermos eran continuos, a los cuales bendecía con la señal de la cruz, diciendo: Jesucristo favorezca vuestra fe, y los mandaba confesar y comulgar. Temió que el enemigo de la vanagloria se apoderara de ella, y pensó ponerse bajo la obediencia de una orden religiosa, y no conociendo sino la franciscana, deseó ponerse bajo su obediencia. Pero Dios le indicó que fuera la de los carmelitas descalzos, a los que ella no sabía que existieran. Un labrador le dijo que los religiosos por quienes preguntaba los había visto en Pastrana, indicándole la forma de su vestido,
cuya relación coincidía en un todo con la visión que ella había tenido. Resuelta a entregar su nueva ermita a los carmelitas, la primera se le derrumbó cogiéndola a ella debajo, de la que salió con la ayuda de unos pastores ilesa. Escribió al príncipe Ruiz Gómez con el fin de que se les mandara, el cual comisionó al padre Mariano para que le llevara su presencia a la ermitaña, que sí le costó el convencerla, por fin lo consiguió. Avisado el príncipe de su llegada, salió a recibir a aquel portento de penitencia con todos sus allegados, al que alojó en su palacio, mas al otro día se trasladó al convento de las Carmelitas Descalzas, las que la invitaron a permanecer con ellas, lo que no aceptó. A los 3 días, con toda solemnidad, recibió el hábito como ella había visto vestido a nuestro padre San Elías, con su capa y capilla en la iglesia de los padres, y acto continuo emitió los 3 votos como acostumbran a emitir los terciarios carmelitas. Llegó al Palacio Real la noticia de la vida admirable y santa de la ermitaña, e inmediatamente mandó el rey que se la mandaran. Rehusó, pero mandándoselo en obediencia fue, causando la misma admiración en Madrid que en Pastrana, al ver aquel rostro macilento y que un ser físicamente despreciable hacía portentos sin número. Acusáronla ante el nuncio, diciéndole que un fraile iba en un coche con unas señoras y que echaba bendiciones. El padre Mariano le presentó al nuncio la ermitaña e incomodado le interrogó el porqué de aquellas bendiciones, y con humildad le contestó que estando en su cueva y siendo descubierta, habían ido muchos a visitarla con buena fe para que los curara y bendijera en sus enfermedades y angustias, y que movida de un impulso de caridad, había pedido a Dios les curase y remediase y concediese cuanto le pedían, y que convencida de la virtud de la Santa Cruz, para que a ella no le atribuyeran la salud, los bendecía. Esto en cuanto a la bendición, y en cuanto a vestir de fraile, era porque Cristo se lo había revelado y San Elías se le había aparecido como ella vestía, y que junto a su cueva deseaba que hubiera un convento tal cual a ella se le había revelado, y estos eran los Carmelitas Descalzos. Satisfecho el nuncio de las respuestas, le pidió hiciera fervorosa oración porque se consiguiera la completa derrota del turco, cuya derrota profetizó. Consiguió la licencia de la fundación de los Carmelitas Descalzos y regresó a Roda, llenando de alegría a aquellas gentes que juzgaban no la volverían a ver. No muy lejos del convento le fabricaron otra cueva tan molesta como la que había abandonado. Se dedicó como de costumbre a sus ejercicios de penitencia que aplicaba en alivio de las benditas almas del purgatorio, por la conversión de los pecadores o para pedir por tantas necesidades como la encomendaban, y que la buena mujer, como la llamaban, atendía con caridad divina. Por orden de la reina la volvieron a sacar de su cueva para remediar una necesidad urgente, y a su regreso pasó por Pastrana visitando a la princesa de Éboli y a las Carmelitas Descalzas. A la princesa la encomendó que se portara bien con las carmelitas, pues las había visto rodeadas de ángeles con las espadas desenvainadas que las defendían. En Pastrana enfermó de gravedad y en convalecencia regresó a su amada cueva. En el camino perdió el Santo Cristo que siempre llevaba al pecho, y queriendo volver atrás, los que la acompañaban para buscarlo les dijo que no hacía falta, y a poco le vieron venir volando por los aires y parar en las manos de la Santa Ermitaña. Esta santa mujer fue la que introdujo el que los Carmelitas Descalzos lleven al pecho el Santo Cristo que antes era una cruz. Siendo tantas las maravillas que obraba,
el tribunal de la Inquisición ordenó se examinara su espíritu, y de las averiguaciones sacaron que el alma de la bendita ermitaña era un arsenal de humildad, sencillez, devoción, penitencia y caridad con los prójimos. Dios quería premiarla, y el día de Viernes Santo, estando en la iglesia cuando los religiosos cantaban la Pasión, sintió tan fuerte los dolores de Cristo que juzgaron muriera el Sábado Santo. La trasladaron de la cueva a la casa de los criados y buscaron a 2 mujeres para que la asistieran. Y en la habitación levantaron un altar donde todos los días le decían la misa y comulgaba. El padre que la asistía a su petición le leía vida de santos y otras lecturas piadosas, profetizando ella que moriría en la octava de la Ascensión. Dicho día, todos los religiosos la rodearon llenos de tristeza, convencidos que aquel prodigio de santidad los abandonaría, y con insistencia la pidieron les bendijera. Ella se resistía diciendo que era pecadora y los religiosos santos. Los ruegos de estos la vencieron, y en retorno ella pidió ser bendecida, y hablando cosas celestiales, abandonó esta tierra para entrar en el cielo. Sabido en Roda y sus contornos la muerte de la buena mujer, se llenaron de gente aquellas soledades. Las que asistieron a su entierro, que se efectuó en la capilla del Carmen, apareció su muerte a 11 de mayo de 1577. Como colofón, ponemos el elogio que de esta mujer hizo nuestra Santa Madre cuando visitó el convento de Roda. Dice así: acabando de comulgar un día en aquella santa iglesia, me dio un recogimiento muy grande, con una suspensión que me enajenó. En ella se me presentó esta santa mujer por visión intelectual, como cuerpo glorioso y algunos ángeles con ella. Díjome que no me cansase, sino que procurase seguir adelante en estas fundaciones. Entiendo yo, aunque no lo señaló, que ella me ayudaba delante de Dios. También me dijo otra cosa que no hay para qué escribir. Yo quedé harto consolada y con deseo de trabajar, y espero en la bondad de Dios que con tan buena ayuda como estas oraciones podré serle en algo. Venerable Catalina Cardona, rogad por nosotros. Venerable Catalina Cardona, rogad por nosotros. Venerable Catalina Cardona, rogad por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.